Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase de Geología del Petróleo. Para eso, vía WhatsApp les he enviado el programa. Traten de seguir el programa, aunque no será estrictamente seguido, pero esa es una base. Luego voy a ir enviándoles las presentaciones. Desde ya, lo que vamos a hablar esta noche ya lo tienen en los links que les he enviado. Por tanto, ya podemos empezar y trataremos de salvar el semestre con este tipo de cursos que por esta vez van a ser tipo tutorial. Entonces, mi nombre es Rubén Sandy Bernal. Soy ingeniero geólogo y máster en explotación de hidrocarburos. A partir de hoy día vamos a tratar de terminar el programa y los videos serán máximo de una media hora porque después es cansador para ambos, para los que escuchan y para los que hablan. En ese sentido, comenzamos. Se ha congelado mi pantalla. ¿Se congeló? Sí. Ya. Entonces, el objetivo general de esta materia es aplicar la geología en exploración y explotación de hidrocarburos. Los objetivos específicos son analizar el sistema petrolero, que está constituido por la trampa, roca madre, roca reservorio, roca sello y migración de hidrocarburos. Investigar los fluidos del reservorio, petróleo, gas y agua. Investigar el ambiente de subsuelo, que generalmente está referido a presiones. Construir un proyecto de perforación exploratoria. Para eso tenemos material de trabajo que es el mismo de geología estructural. Entonces, pero si no, los que no han pasado conmigo geología estructural pueden ver en la diapositiva y pueden tener a la mano todos estos materiales que rápidamente les voy a decir. Lápiz negro, lápiz rojo, lápiz verde, lápiz azul, lápiz amarillo, lápiz marrón, lápiz naranja, escalímetro o regla graduada, escuadra mediana de 30 a 60 grados, escuadra mediana de 45 grados y transportador. Con esos elementos vamos a trabajar en geología estructural, en geología del petróleo, en uso de reservorios y en uso de la estratigrafía. La bibliografía. Hay un manual de Exlog, aunque es antiguo, pero tiene las bases de la detección de gas y muchas cositas interesantes que no obstante que es de 1979, pero eso es básico que conozcan. Algunas cosas hay que no cambian. Otro manual de Halliburton que se llama Basic Petroleum Geology. Es un libro de la compañía Halliburton. Otro libro que es interesante es Leborsen de 1965, Geología del Petróleo, que está en español. Hay una versión nueva
Luego hay otro librito que es interesante de Lowell de 1985, Structural Styles of Petroleum Exploration. Luego hay un libro del ingeniero Sandy de 2014, eso es para geología del petróleo de Bolivia, Camiri, un pueblo petrolero. Otro librito del ingeniero Sandy de 2018 es Incahuasi, un yacimiento de gas boliviano. Estos dos libros se complementan y especialmente son para la geología del petróleo de Bolivia. Finalmente, hay este libro, es el básico, el que les he enviado, se llama Elements of Petroleum Geology. Este libro lo hemos traducido y el ayudante va a irles enviando todo lo que concierne al librito este. Creo que no tenemos más. A ver, voy a ver. Sí. Hay otro libro también que ya hemos puesto, es un libro básicamente de geoquímica que les va a ayudar mucho. Ya lo tienen en en el WhatsApp. Bueno, ahorita no recuerdo el título. La evaluación será continua en clases y la evaluación para notas se tiene 3 parciales. Cada parcial valdrá 30 puntos. O sea, la suma de los 3 parciales 90 y los trabajos prácticos 10 puntos. Total suman el 100%. Esta vez por la premura de tiempo, no sé si habrá un examen recuperatorio, pero es cuando el estudiante saca un promedio de 40 de los exámenes. Y los trabajos prácticos son de cumplimiento obligatorio, que ya les estaremos dando, como nos hemos retrasado un poco, cada 5 días o cada 4 días vamos a dar un trabajo práctico. Con eso empezamos prácticamente la materia. Y para eso nos vamos a la presentación que se llama Geología del Petróleo 2018. ¿Qué es la geología del petróleo? Antes de comenzar, quiero mostrarles esta torre de perforación que antiguamente se utilizaba básicamente con palancas de madera, cables y unos cochecitos bien antiguos. Eso se llamaba equipo a cable porque era a golpes lo que se perforaba. Ahora la perforación ya no es a golpes, sino es a rotación. Entonces, ¿qué es la geología del petróleo? Geología del petróleo es la aplicación de la geología, que es el estudio de las rocas, a la exploración y después de encontrar el pozo, viene la producción de petróleo y de gas. La geología está basada en ciencias como la química, física y biología. Y de eso explicaré más detalladamente. Fíjense en este cuadrito, vamos a hacer con calma. Aquí encima están las ciencias puras.
Aquí está la física, la química, la biología. Y aquí están las ciencias de la geología. Y aquí abajo está la aplicación. Entonces, por ejemplo, la física, ¿en qué entra? Ustedes que han pasado conmigo geología estructural, ustedes han visto la mecánica de roca, los esfuerzos, la física de los esfuerzos entran en la geología estructural y eso finalmente desemboca en la evolución de las cuencas sedimentarias. Se utiliza bastante. La geología estructural también se utiliza en la geología del petróleo, caracterizando el tipo de trampas estructurales. El tipo de trampas estructurales. Además, la física se utiliza en la geofísica de exploración, que generalmente es la sísmica, la gravimetría, la magnetometría y la registración, los registros geofísicos de pozo. Eso también ayudan a entender la evolución de las cuencas sedimentarias. Por otra parte, la física también se ocupa en la sedimentología. Ustedes saben que se estudia la velocidad de los sedimentos desde que sale del continente hasta que llega a la cuenca. Y eso también se utiliza especialmente en trampas estratigráficas, la variación lateral de fases. Otra materia que se utiliza la física, en la parte de la geología, es en geofísica y los registros de pozo, y ellos desembocan. Ya. Entonces, estábamos explicando la física y ahora la química. La química, ¿dónde entra? Nos vamos por la rama de la sedimentología. Ahí en la sedimentología, los granos se colocan en solución y hacen el cemento de las rocas, y eso o perjudica la porosidad y permeabilidad o agranda o mejora la porosidad o permeabilidad. Luego la química también entra en la petrografía, que es la descripción de las rocas, y eso también desemboca en porosidad y permeabilidad dentro de los reservorios. Otro elemento de la química se utiliza en gran forma, en gran parte, en la química orgánica. Y la geoquímica orgánica se resuelve en el origen de las rocas madres y la generación de hidrocarburos. Finalmente, la biología también parte de la geoquímica orgánica, y esa geoquímica orgánica se resuelve en el origen de las rocas madres. La biología se utiliza muchísimo en estratigrafía, en bioestratigrafía, y eso ayuda a entender la evolución de las cuencas sedimentarias. Finalmente, la biología ayuda a la paleontología
y la paleontología, especialmente de carbonatos, y también puede resolverse en porosidad y permeabilidad dentro de los reservorios. Entonces, vamos a ver un poquito con más detalle cómo la química está relacionada con la geología del petróleo. La aplicación de la química al estudio de las rocas se denomina geoquímica. El conocimiento detallado de la composición mineralógica de las rocas es importante en muchos niveles. En las primeras etapas de la explotación se podrían sacar ciertas conclusiones generales sobre la distribución y la calidad de los reservorios potenciales a partir de su litología general. Por ejemplo, la porosidad de las areniscas tiende a estar relacionada con las facies. Ustedes saben que puede variar de una facie de grano fino a una facie de grano grueso o viceversa. Mientras que en las rocas carbonatadas esto no es tan general. El conocimiento del tallado de la mineralogía de los reservorios permite predecir pérdida de porosidad con el soterramiento y ayuda a la evaluación de registros geofísicos. La química. El conocimiento de la química de los fluidos que están en los poros y su efecto sobre la estabilidad de los minerales se puede usar para predecir dónde se puede destruir la porosidad o dónde se puede conservar la forma original o mejorar con la solución de minerales por medio de aguas de formación. Ya hemos dicho que la química orgánica participa tanto en el análisis de petróleo y gas como en el estudio de la diagénesis de tejidos de plantas y animales en sedimentos y la forma en que el compuesto orgánico resultante, el querógeno, genera petróleo. Analiza las rocas generadoras de petróleo por su contenido porcentual de carbón orgánico total, la madurez del sedimento generador y el tipo de querógeno. En la física, ya hemos explicado que la física entra en el estudio de la geofísica relacionada con las rocas. También es importante comprender mediante la geofísica la corteza terrestre y especialmente a través de la aplicación de la moderna teoría de la tectónica de placas a la diagénesis y al potencial de petróleo de las cuencas sedimentarias. En estructural, ya hemos hablado hace rato que los esfuerzos estructuran pliegues, fallas, diapiros y otros. Últimamente, estudios de magnetismo, de gravedad y sísmicos se utilizan para definir primariamente posibles trampas de petróleo. Los registros de pozo, ahí se utiliza la física, la electricidad, la radioactividad, y con esos registros se definen capas gasíferas, petrolíferas y de sellos también. La biología se aplica de varias maneras, especialmente a través del estudio de los fósiles y muy principalmente en definir zonas bioestratigráficas para la correlación
que es muy importante en la geología del petróleo. La forma en que la exploración petrolera cambió el énfasis del uso de macrofósiles a microfósiles para la zonificación, especialmente en lo que se refiere a pólenes que en general se llaman palinomorfos. La ecología, el estudio de la relación entre los organismos vivos y su entorno, también es importante en la geología del petróleo. Los sedimentos carbonatados en general y los arrecifes en particular solo pueden estudiarse de manera rentable con la ayuda del conocimiento detallado de la ecología de la fauna y flora marina moderna. Primero se estudian los arrecifes actuales y se extrapola hacia los arrecifes, a los paleoarrecifes de la antigüedad. La bioquímica es importante en el estudio de la transformación de tejidos de plantas y animales en querógeno durante el soterramiento y la generación de petróleo o gas que puede ser causada por esta transformación. Aquí vamos a ver un cuadrito, más o menos cómo entran la cantidad de horas o los tiempos, diremos así, los tiempos en años y los métodos de exploración. Por ejemplo, la geofísica, con geofísica se empieza, pero la geofísica no solamente es la sísmica. Ahí puede entrar la magnetometría y la gravimetría, que son los primeros elementos que entran en geofísica. Luego, la geología también ya entra, y la geología podría entrar desde un principio. Este cuadrito no me parece tan expresivo, pero porque la geología también podría entrar junto con la geofísica. Ahí no hay problema, se pueden superponer tranquilamente. Cuando ya se tiene gran conocimiento de geofísica y de geología, se puede hacer una primera perforación. Y luego, después de la primera perforación, puede estar el primer descubrimiento. Y luego del primer descubrimiento, se podrán hacer el desarrollo del campo y obviamente en el desarrollo del campo participan la geología, la geofísica y la perforación de pozos y la producción. Walter, se ve el cursor, ¿no? La geología del petróleo en ingeniería petrolera. Lo primero que se hace es la adquisición de las concesiones. Luego pasa a una etapa de exploración donde entra la geofísica en general, la geología del petróleo, y entre medio está la perforación que luego se transforma en producción. Y ahí entra la ingeniería petrolera. La ingeniería petrolera participa de la producción y también del transporte de los hidrocarburos. Y aquí entra la ingeniería química y mecánica en el transporte y en la refinación y también en ventas. Adicionalmente, deben haber marketinistas para vender los hidrocarburos. Todas estas operaciones están sujetas a aspectos legales, políticos y económicos. Luego vamos a pasar
a los fluidos del reservorio, que principalmente son petróleo, gas y agua. Entonces, petróleo y gas, dos de los diversos grupos física y químicamente componentes de los denominados hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos están constituidos por petróleo y gas. Pero físicamente, los hidrocarburos se clasifican como gases, líquidos y sustancias plásticas hasta sólidos. Los hidrocarburos incluyen gases secos, como el metano, y los gases húmedos, que son el etano, propano, butano. Y los condensados, que son hidrocarburos que están gaseosos en el subsuelo, pero por la diferencia de presión, cuando salen a superficie, se vuelven líquidos. Ahí actúa también el enfriamiento o pérdida de temperatura. Los hidrocarburos líquidos son llamados petróleo, petróleo crudo o simplemente crudo, para diferenciarlos de los productos refinados del petróleo. Los hidrocarburos plásticos incluyen asfalto y otras sustancias relacionadas. Los hidrocarburos sólidos incluyen carbón y querógeno. Luego, los hidratos de gas son cristales de hielo con estructuras atómicas cristalinas muy peculiares que contienen moléculas de metano y otros gases. Este capítulo describe las propiedades físicas y químicas del gas natural, el petróleo y los hidratos de gas. Todo esto se debe saber para avanzar al capítulo 5, en el cual veremos la generación del petróleo y su migración. Los hidrocarburos sólidos y plásticos serán discutidos en el capítulo 9, que también cubre el tema de arenas bituminosas y pizarras de petróleo. Entonces vamos a hablar del gas natural y vamos a hacer la definición como hace la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, que es la AAPG. A ver, gas natural está definido como una mezcla de hidrocarburos y una cantidad variable de no hidrocarburos que existen o en la fase gaseosa o en el petróleo crudo en solución, en reservorios naturales subterráneos. Esa es la definición. Esa definición está adoptada por el Instituto Americano del Petróleo, que es API, y la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, que es la AAPG, y por la Sociedad de Ingenieros Petroleros, que es la SPE. Entonces, tenemos la clasificación. Gas disuelto es una solución en el petróleo crudo dentro del reservorio. Gas asociado, comúnmente conocido como capa de gas. En inglés es gas cap. Sobreyace y está en contacto con el petróleo crudo en el reservorio. Es decir, ahí abajo está el petróleo, luego viene la capa de gas, por la diferencia de densidad. Y gas no asociado se encuentra en reservorios que no tienen cantidades significativas de petróleo crudo. Es decir, que básicamente es casi puro gas. Los líquidos del gas natural, o NGLS, por sus siglas en inglés,
natural gas liquids son la porción del gas del reservorio que están licuadas en la superficie en operaciones de arrendamiento, instalaciones de campo o plantas de procesamiento de gas. Los líquidos del gas natural incluyen, pero no se limitan, al etano, propano, butano, pentano, gasolina natural y condensados. Básicamente, los gases naturales encontrados en el subsuelo pueden ser clasificados en dos grupos, los que son de origen orgánico y los que son de origen inorgánico. Debo decirles que uno de los libros fundamentales que estamos usando es ese libro rojito que les hemos pasado, que es de Richard Selley, que son elementos de geología del petróleo. Químicamente, el gas seco es gran parte metano. Gas húmedo está constituido por etano, propano y butano. Gas con contenido de ácido sulfídrico es denominado gas amargo. Gas sin contenido de ácido sulfídrico es denominado gas dulce. Aquí tenemos una clasificación relacionado o que tiene que ver con la relación RGP, relación gas-petróleo, que es la relación que tiene unidades de pie cúbico por cada barril de petróleo. En inglés, esta RGP es GOR. En algunos libros van a entrar como GOR, Gas Oil Rate. Entonces, el grado API está aquí y el color. Por ejemplo, gas seco. Si una relación gas-petróleo es mayor a 100,000 pies cúbicos por cada barril, prácticamente ese gas es seco y no tiene ningún líquido. Por eso no se puede medir el grado API y por eso es incoloro. En cambio, el gas húmedo tiene que tener mayor a 15,000 pies cúbicos por barril. Si tiene esa cantidad de pies cúbicos por barril, quiere decir que todavía, que ya no es gas seco y que tiene algo de condensado. Pero el grado API es menos 70. Tiene que ser menos 70. Bajo esas condiciones se dice gas húmedo y es incoloro. El gas condensado es mayor a 3,200 y menor que 15,000. El gas condensado tiene un grado API mayor a 40 y es color amarillento. El petróleo volátil es a 1,750 pies cúbicos por barril y un grado API mayor a 40 y también es amarillento. Y el petróleo negro tiene una RGP menor a 1,750 pies cúbicos por barril y un grado API menor a 45 y es de color negro verdoso. Y bueno, por hoy vamos a hacer esta última lámina y ahí paralizamos. Yo creo que hasta mañana les voy a enviar esto porque por ese corte voy a tener que unir las dos presentaciones. Entonces, los gases naturales y sus modos de formación. Aquí está el gas en la mano izquierda
Y aquí está el origen dominante. Los gases inertes se originan a partir de materiales inorgánicos. ¿Cuáles son esos gases inertes? Son el helio, el argón, el criptón y el radón. Y el nitrógeno. En cambio, gases mixtos son dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Y el hidrógeno estaría en lo que principalmente sería de origen dominante, principalmente orgánico. Los hidrocarburos están en esta clasificación. Está el metano como gas seco, el etano, propano y butano como gases húmedos. Encimita estaría el hidrógeno. Bueno, señores, les agradezco por su atención. Voy a tratar de hacer videos de media hora, como les dije anteriormente, de forma que sea más llevadero para todos. Buenas noches.